En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Donde quiera que nos esté escuchando, reciba en esta hora la bendición del Señor. Esto es En línea con Dios. Tomamos unos minutos para meditar en la palabra de Dios. Gracias al Señor por los medios que Dios nos ha brindado para poder predicar su palabra. Esto tan grande, estas palabras que dan vida, esta palabra que es espada de doble filo, que es martillo, que es fuego. Esta palabra que nos hace tan bien meditar. Me recordaba de lo que en una oportunidad el apóstol Pedro le dijo a nuestro Señor Jesucristo: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Seguimos hoy con nuestra serie Jesús en la casa. Esta vez hablando de lo que ocurrió en la vida de un hombre que era piadoso, temeroso del Señor, él y su familia. Algo va a ocurrir en ese hogar con la llegada del apóstol Pedro, enviado por el Señor. Y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Si usted quiere profundizar en el pasaje bíblico, es Hechos en el capítulo 10. Ya vimos varias características con respecto a lo que la Biblia nos otorga como antecedentes de la vida de Cornelio. Él está orando porque es un hombre de oración, es un hombre que ora siempre. Y destacamos las características de este varón que la Biblia nos da a conocer. Dice que es piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. En otras palabras, con toda su familia. Y esa cualidad debe estar presente en la vida de cada creyente, de cada hijo, cada hija de Dios. Ser piadosos, ser temerosos de Dios. Y también dijimos el por qué es tan importante el temor a Dios. Insisto que el temor reverencial, el temor de respeto, y si me permite decir otra frase, el temor de ser ubicado, que Dios no está en el nivel nuestro, que Dios es Dios soberano. Es más, que Dios no nos necesita, aunque le suene fuerte. Dios, su condición es inmutable. Dios no puede ser mejor porque Él es perfecto. Entonces es ser ubicado, es dar el lugar a Dios que a Él le corresponde. Incluso la Biblia nos dice a nosotros que seamos santos y que sin santidad nadie verá al Señor. Pero la Biblia, la propia Biblia, habla del Señor y dice que Él es santo, santo, santo. Es otra dimensión. Entonces, el tener temor a Jehová, el tener temor a Dios, es dar ese lugar, es tener respeto, es considerarlo. Por eso que la Biblia, como decíamos, dice muy claro que con el temor a Jehová, esa característica que dice el libro de Proverbios, se apartan del mal los hombres. Quiere decir que ese temor, estando activo en nuestra vida, nos aleja del pecado, nos aleja del mal, nos ayuda a vivir, ¿sabe qué? Honrando a Dios, dándole el lugar que a Él le corresponde. El temor a Jehová, el temor a Jehová. Y me estaba recordando de lo que dice la Escritura, el apóstol Pablo en una de sus cartas,
hablando justamente de características de personas en los últimos tiempos, gente con mentes cauterizadas. O sea, el temor a Dios apagado, no existe. Ya ellos pueden vivir en el pecado, pueden vivir en el error y les da lo mismo porque sus mentes, sus conciencias ya no tienen sensibilidad del pecado. Por eso que la Biblia también nos adelantó la palabra del Señor a decir que a lo malo se le llamaría bueno y a lo bueno malo. ¿Ve? Pero Cornelio es un hombre piadoso. Cornelio es un hombre temeroso. Él y su casa. Destaco esto y lo subrayo porque podíamos haber dicho que solamente él era temeroso de Dios. Y bueno, y su casa. ¿Ve? Pero él y su casa. Él y su casa. Y no solamente eso, también dábamos a conocer otra característica, que cuando en esta visión se le aparece el ángel le señala claramente que las acciones de ayuda a los necesitados, las limosnas y las oraciones habían sido consideradas por Dios. Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Gloria a Dios. Escúcheme un poco. Póngame atención. Mire, se lo voy a leer de nuevo. Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Dos cosas. Son dos cosas, no es lo mismo. Oraciones y limosnas, donativos. Dios los recibió. Y escúcheme, quiere decir que hay oraciones y que hay limosnas que Dios no recibe. Si el ángel le está diciendo esto a Cornelio, que Dios ha recibido sus oraciones y sus limosnas, ese gesto caritativo hacia personas necesitadas, quiere decir que no es una regla que Dios haga eso con todos. Quiere decir que la actitud de Cornelio en sus oraciones, la actitud, la disposición, el corazón de Cornelio en sus donativos honraba a Dios. O sea, permítame verlo a través de la palabra. Quiere decir que Cornelio eso que hacía, no lo hacía para ser visto. Si eso es lo que también Jesús nos enseña en los primeros versículos de Mateo 6. Él lo está haciendo para Dios. Él está haciendo ese acto de generosidad, de desprendimiento. Él está haciendo sus oraciones como para Dios. Por eso que Dios lo acepta eso. Y dijimos que Dios no está a nuestro nivel, pero el ojo de Dios, la presencia de Dios está en todo lugar. Dios estaba viendo cada detalle de la vida de este hombre. Imagínense, y esto es tremendo, pero lo que hacía este hombre, él y su familia lo estaban considerando en el cielo, amigo. Ahí estaban considerando lo que él estaba haciendo aquí en la tierra. Y permítame preguntarle algo. ¿Cuántas de las cosas que hoy día nosotros estamos haciendo? Déjeme preguntarlo de otra forma. ¿Cuántas de las cosas que tú estás haciendo están siendo consideradas en el cielo? ¿Habrá alguna de las cosas que tú estás haciendo? Alguien puede decir, sí, estoy orando. Sí, vivo orando. Como alguien me dijo una vez, yo creo que mi problema, dijo, no es oración porque oro bastante. Y yo te pregunto, porque no solamente las oraciones estaban consideradas allá, porque nos hemos vuelto buenos para decir estoy orando. ¿Sabemos de algún problema de alguien? No, vamos a orar. ¿Sabemos de alguna situación? Vamos a orar. Siempre tenemos que orar. Pero cuántas cosas no necesitan hoy día oración, sino lo que necesitan era acción.
También Cornelio podía haber estado orando por esa gente necesitada. También Cornelio podía haber dicho, oh, qué pena esa gente, voy a orar, ya que estoy orando y oro siempre, voy a orar por ellos. Pero no, hay una acción. Entonces a la oración nosotros tenemos que sumarle acción, porque lo que Dios está destacando de este hombre no es solamente una cosa, no es solamente la oración. Dios está destacando la acción. Y te quiero volver a preguntar, ¿cuántas de las cosas que tú hoy, hasta esta hora, has hecho? ¿Cuántas de esas cosas tienes testimonio que han agradado al cielo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cornelio se estaba moviendo aquí en la tierra. Cornelio estaba en esta dimensión. Cornelio hacía sus oraciones. Cornelio hacía sus donaciones. Cornelio es un hombre piadoso y temeroso de Dios en el cielo. Desde el cielo van siguiendo su vida. Desde el cielo van siguiendo sus acciones. Y escuche qué tremendo esto, porque en el cielo Dios está mirando con agrado lo que este hombre está haciendo. Quiero volver a hacer una pregunta. ¿Está mirando con agrado Dios lo que nosotros hoy, estoy hablando hoy, no estoy hablando de ayer, ahora, este día, está mirando con agrado Dios lo que nosotros estamos haciendo hoy? Tenemos el testimonio que nuestras vidas en lo público, en lo secreto, en lo íntimo, están agradando a Dios. Estamos en condiciones para, como sea, en una visión, que Dios envíe a alguien, que se abra el cielo, como sea, de que escuchemos a Dios diciéndonos que nuestras acciones, que nuestras oraciones están agradando a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe? Dios prepara todas las cosas en la realidad de Cornelio. No sabemos cuánto tiempo Cornelio llevaba en esta práctica de una vida de piedad y temor a Dios. No lo sabemos. Lo que sí sabemos a través de la palabra, que hay una constancia y que del cielo lo están aprobando. Pero a Cornelio le falta algo. Cornelio no ha visto todo. A Cornelio le falta una experiencia. Y Dios tenía todo preparado, organizado, porque escúchame, amigo, amiga, Dios no improvisa las cosas. Dios no es como eres tú, como soy yo, muchas veces que improvisamos ya que salga como salga. Incluso a veces que salga como salga, si total es para el Señor. Dios no actúa así. Dios es un Dios de propósito, de destino. Dios es un Dios de planes. Y si quieres que te diga un antecedente, antes que nacieras, Dios ya tenía una ruta, un plan con tu vida. Y eso se va a desarrollar en la medida que tú y yo permitamos que eso se cumpla, que le demos libertad al Señor que lo haga. Pero el Señor preparó. Eso fue lo que dijo el salmista ahí en el Salmo 139. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron hechas, sin faltar una de ellas. Dios preparó, Dios organizó, Dios determinó en el cielo. Por eso que Jesús dijo cuando nos enseñó a orar, Jesús no nos enseñó a orar para que le dijéramos a Dios que hiciéramos nuestra voluntad. Jesús nos enseñó a orar diciéndose, hágase tu voluntad. No es para que tú y yo le demos órdenes a Dios. Si entendamos una cosa, Dios no está a nuestro nivel, Dios no está en nuestra dimensión. La voluntad de Dios es perfecta, mejor que la mejor de las voluntades nuestras, porque Él es Dios. ¿A dónde se ha visto que nosotros somos los que tenemos que decirle a Dios lo que haga, si Él sabe lo que conviene que sea hecho? Él sabe lo que conviene a nuestras vidas. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, así como en el cielo en la tierra.
Hágase tu voluntad en mi vida, hágase tu voluntad en mi familia, que pueda transitar, caminar en lo que tú has preparado para mí. Los planes de Dios, escúchame bien, los planes de Dios no se van a desarrollar en tu vida a menos que te humilles, a menos que te quebrantes, a menos que te rindas. Si te enseñaron que poco menos Dios es tu servidor porque te metiste en un lugar donde te enseñaron la palabra distorsionada, no. La Biblia me enseña muy claramente que mi oración a Dios tiene que ser que se haga su voluntad. Aquí en la tierra, la voluntad de Él, no la voluntad mía. Dios no es mi sirviente, Dios es Dios poderoso, soberano, omnipotente, que a Él se le plació, porque la Biblia dice Dios es amor, a Él se le plació, Él quiso fijar sus ojos en nosotros, pero no es de otra forma. Dios no te necesita, Dios no me necesita, aún así siendo todo lo que Él es. Que no cabe en nuestra mente finita un Dios infinito. A Dios le ha placido hacer de la vida del hombre, del cuerpo del hombre, su habitación. A un Dios tan grande se ha hecho tan pequeño en cierta forma al entrar en nuestra vida, pero sigue siendo Dios. Gloria al Señor. ¿Sabe? Por eso que Él se humilla. Por eso que Jesús se humilló. Jesús se humilló en venir acá a la tierra, dejando su condición allá, haciéndose uno de nosotros, pero dándonos ejemplos de cómo debemos de vivir, siendo humildes y mansos como Él es, como Él nos enseñó. Cornelio tenía un testimonio, amigo. Sí, Cornelio tenía un testimonio. Cornelio no era solamente boca. Cornelio no hacía las cosas para que la gente lo aplaudiera, para ser reconocido. Cornelio tenía un testimonio, ni siquiera solamente delante de los hombres. Cornelio tenía un testimonio delante de Dios. ¿De qué sirve que los hombres de este mundo, las mujeres de este mundo te aprueben, te aplaudan, estén contentos con tu forma de vida si Dios te rechaza, si Dios no te aprueba? Si al fin de al cabo, cuando esto termine, cuando partamos de este mundo, ¿quién va a decir la última palabra? Esa palabra que pesa más que todas las palabras, porque realmente es así. El que dice la última palabra es Dios. ¿De qué sirve que te hayan agradado o hayas agradado a los hombres? ¿De qué sirve que hayas vivido complaciendo a otras personas si al final de tu carrera Dios te rechaza? Si al final de tu carrera Dios no te aprueba. Si al final de tu carrera no ha servido de nada recibir aplausos, fama, galardones, reconocimientos humanos, si nada de eso te lo vas a poder llevar cuando te vayas. ¿Acaso no es mejor entonces seguir e imitar el ejemplo de este hombre Cornelio? Un hombre que buscaba a Dios, un hombre que temía a Dios, un hombre que tenía testimonio, ¿entiende? No da lo mismo el testimonio, no da lo mismo, pero el testimonio delante de Dios, insisto, no delante de los hombres, porque al propio apóstol Pablo le pasó en una ocasión que él estaba siendo cuestionado por la propia iglesia. La iglesia estaba cuestionando al apóstol, al hombre de Dios, a ese siervo de Dios, a ese hombre que nos da ejemplo de humildad también a nosotros a través de sus cartas. Y él tuvo que plantearse decir: ¿a quién agrado? ¿A Dios o a los hombres? Y él tomó una decisión, la misma decisión que tienes que tomar tú y yo. Él dijo: agrado a Dios, agrado a Dios. Y le agrega otro antecedente más, versículo 10 de Gálatas capítulo 1. Él dijo: agrado a Dios. De lo contrario, no sería servidor de Cristo. Gloria a Dios. Eso es una decisión.
Eso es apagar las otras voces, bajarle el volumen. Lo que a mí me importa es que Dios me apruebe. Lo que a mí me importa es que lo que yo haga esté en la voluntad de Dios. Lo que a mí me importa que no, aunque no reciba el beneficio de los demás, pero sí me interesa en sobremanera recibir el beneficio de Dios. Que Dios apruebe mi caminar, que Dios apruebe mi testimonio, que Dios esté complacido conmigo. Si no lo hiciera, en otras palabras, el apóstol Pablo dice: yo no sería servidor de Cristo. No, yo voy a agradarlo a Él. Yo voy a vivir mi vida por agradarlo a Él. Se lo digo de otra forma: yo viviré para Él. Si eso fue lo que nos enseñó el apóstol Pablo. Dijo: ya no vivo yo. Porque también dijo: yo cada día muero. Ahora no vivo yo, ya no vivo yo, porque con Cristo, cuando me encontré con Cristo, ahí también yo fui crucificado juntamente con Él. Ahí quedó el yo. Ahí quedaron mis aspiraciones personales. Ahí quedaron mis sueños personales, crucificados, porque ahora yo vivo para Cristo. Cornelio tenía un testimonio de agradar a Dios. Lo estaba mirando desde el cielo y Dios tenía preparado algo especial para él y su familia. De eso seguiremos hablando en el próximo programa. Dios te bendiga.